Décimo ciclo nerudiano. La llegada a Chile de Matilde y Pablo. Y dice Matilde, y llegué a Chile en el invierno del año 52, a la casa más fea del mundo. Mi queridísima amiga Blanca Hauser me la había buscado. Le pedí que me arrendara una casa con patio, porque traía un perro y necesitaba espacios. Esa frase hizo que me buscara una casa con 2 patios, llena de piezas, que por supuesto estaban vacías, para que yo las amoblara. Me había arreglado un dormitorio para que pudiera llegar, y allí estaba, mirando con espanto una cama pequeña, un velador, una mesita y 2 sillas. Era todo mi mobiliario. Yo venía de Capri, de Inxia, donde había espacio, belleza, luz. ¿Por qué estaba aquí? Y ese por qué entró por la puerta gritando, ¡mi patoja! ¿Dónde está mi patoja? Nos abrazamos y yo, en un arranque de inmensa sinceridad, como un desahogo, le digo, ¿qué he venido a hacer yo a este país de mierda? Al oír esto, Pablo abrió mucho los ojos y se paseaba por la pieza como un loco. Nunca lo había visto más inmenso ni más furioso. Tomó un sombrerito muy lindo que había comprado en Roma, lo tiró al suelo y lo pisaba, mientras, enfurecido, me decía, este país de mierda es el sur. Aquí tiene que quedarse para acostumbrarse a quererlo, con todas sus dificultades y sus pobrezas. La vida está hecha de todo esto. No se puede vivir huyendo de las cosas feas o de las dificultades. Todo eso era verdad. Por suerte, las lágrimas acudieron a mis ojos. Y esto sí, Pablo no podía soportarlo. Se calmó inmediatamente y me dijo, perdón, soy un perfecto bruto, debo entenderla. Usted tiene toda la razón. Pasó demasiados años afuera y uno tiende a idealizar su país. Pero esto es así, y así viviremos porque la vida nos ha unido para siempre. Creo que los dos estábamos avergonzados. Él por enfurecerse tanto, yo por decir un disparate tan grande sin pensarlo. Habían apagado las luces por sectores y esa noche le tocó a mi barrio. Unas luces de velas hacían más tenebrosa esta casa que estaba en la calle d'Ardignac. Yo estaba con el corazón encogido. Y lo más triste de todo era que Pablo tenía que irse. Pertenecía a otra casa. Yo no había medido bien lo que Pablo me pedía, y esto me parecía a cada momento más y más insostenible. Aquella noche me quedé sola allí con mi perro. Tenía frío, una pobre estufa que no calentaba nada y 2 velas encendidas completaban el cuadro más desolador que es posible imaginar. Había vivido demasiados años en México, sin ver árboles desnudos. Ya me había olvidado del frío. Qué feo es sentir frío, y qué fea me pareció la ciudad de Santiago en invierno. La belleza de la cordillera no basta. Aquel invierno del año 52, yo la había declarado la ciudad más fea de las que he conocido. Al otro día llegó Pablo muy temprano. Esto era para mí como si el sol entrara por la puerta. Intrigada le pregunté, ¿y qué dijo en su casa para salir tan temprano? Dije que iba a cerrar la puerta, me contestó, con mirada de chico travieso, tras el periódico. Vamos a buscar una casa linda. Esta Blanca tuvo que estar loca para arrendar algo tan feo. Por lo menos tenía algo que hacer y más pensamientos desesperados iban siendo menos. Al día siguiente tenía una cita con mi apoderado en Chile. Era un gran amigo que siempre me guardó unos pesos. Me hacía algunos negocios que me daban algo de dinero cuando no trabajaba. Me tenía algo ahorrado. Te traigo un pequeño negocio, me dijo. Aquí, a 2 cuadras, se vende un terreno que me parece muy barato. Si lo compramos, estoy seguro de que lo venderemos ganando algo. Los terrenos siempre suben. Quedé de ir a verlo, me dejó la dirección. En la tarde llegó Pablo. ¿Encontró casa?, me preguntó. Le contesté que no me había gustado ninguna, que eran demasiado grandes, demasiado caras o demasiado feas. Salimos a caminar por el bar. De repente, recordé la dirección del terreno para hacer mi inversión. Estábamos casi ahí mismo y, como no teníamos nada que hacer, fuimos a ver.
Llegamos a una casucha de madera y entramos. Había un hombre que nos recibió desconfiado. Le dijimos que queríamos ver el sitio que se vendía. Es todo esto, dijo, hasta arriba. Yo no sé hasta dónde. Nadie puede subir, está cubierto de zarzamora. Efectivamente, había mucha zarza, pero nosotros subimos de todas maneras. Estábamos como embrujados por un río de agua. Era una verdadera catarata, la que venía por un canal en la cumbre del sitio. Pablo no cabía en sí de gozo. Esto es lo más hermoso que he visto, me decía. Tenemos que comprarlo inmediatamente. Necesitamos dinero. Yo tenía lo que mi apoderado me había dejado y con él nos fuimos a ver a una señora Manarelli que vivía en la calle Catedral. Pablo se quedó esperándome en la esquina. Teníamos miedo de que lo conociera. Era una señora joven. Cuando le dije que llevaba dinero para dejarle a cuenta, celebró mucho. Parecía tener dificultades. Y con un recibo en la mano salí de allí saltando de contento. Ya Santiago no me parecía tan feo. En este sitio construiríamos nuestra casa. Por fin, después de mucho buscar, encontré un pequeño departamento. Quedaba en un edificio frente al hospital militar. Lo decoré con muebles claros, era muy chiquito. Al abrir las ventanas, mi vista solo encontraba otras ventanas. No era el ideal, pero era calentito. ¡Qué alivio! Comenzaba a aclimatarme y ya Santiago no estaba tan feo. Los aromas y los árboles de flores empezaban a dar vida y belleza a esta ciudad. Todos los días salíamos a distintos lugares. Comenzaba a descubrir este país que casi había olvidado y que en estos 5 años había cambiado mucho. Creo que éramos felices. Poco a poco iba acostumbrándome a esta vida de penas y alegrías. Cuando parecía que ya nada perturbaría esta vida, que hacíamos lo posible por hacer normal y alegre, viene como una gran nueva, como una alegría que me llena de esperanzas. Un hijo de Pablo que de nuevo quiere nacer. Lo que siento es una mezcla de felicidad y miedo. ¿Y si vuelve a suceder lo mismo que las veces anteriores? Tengo miedo. En esta noticia hay un recuerdo de angustia. Espero la noche con verdadera ansiedad. Pablo llega y le cuento de mi visita a la doctora. La certeza la tendremos muy pronto. Volvemos a concebir la esperanza de tener un hijo. Ahora, cuando recuerdo esos instantes, creo que ni por un momento se nos ocurrió pensar en los graves inconvenientes que tendríamos con un hijo. Vivíamos tan fuera de la realidad. Nos habíamos creado un mundo nuestro. Cuando supimos que lo del hijo era realidad, le conté a la doctora que 2 veces había perdido y me dijo que en estos casos lo único que daba resultado era quedarse en cama, que si yo estaba dispuesta a guardar reposo, conseguiría mi hijo. Decidimos que guardaría reposo. Comenzó una nueva vida para nosotros. Pablo me miraba en extremo, me llevaba libros, leí cuánta literatura me llevaba, comentábamos los libros. Los preferidos eran Dostoyevsky, Proust. Me compró un par de cacatúas muy divertidas. Me entretenía mirándolas. Se arruinaban todo el día, pero también había momentos en que peleaban y en ese instante el macho pasaba a la parte baja de la jaula, como un marido malhumorado. ¿Qué pasaba? ¿Qué se decían? ¿Por qué peleaban? Nunca lo supe. Allí, con tanto tiempo disponible, hice las anotaciones de la vida en Capri, en Nyon, en Roma. Hoy me han servido mucho. Mi hijo comenzó a dar señales de vida, se movía. ¡Qué gran alegría! Necesitábamos llamarlo de alguna manera. ¿Qué nombre le pondríamos? Decidimos no pensar en ninguno hasta que naciera. Por el momento, me dijo Pablo, lo llamaremos Procopio. Ese nombre me sonaba divertido. Hablábamos de este hijo. Pablo quería una niña. Pasaron 5 largos meses y al entrar el 6º, la doctora me dijo que podía caminar, que saliera, que ya estaba fuera de peligro. No era así. A los 15 días de haberme levantado, perdí ese hijo, por el que tanto me había esforzado y sufrido. Pablo andaba en una gira por el norte. Me fui a la clínica central. Era una niña. Llegó Pablo a la clínica, lleno de flores. Tuvo valor para sonreír. No ha pasado nada, me dijo. Todo está igual. Usted y yo en nuestro amor. ¿Por qué nos hemos empeñado en algo que no puede ser? Quedé enferma, triste, nerviosa. Esos meses en cama me habían hecho muy mal.
Tuve que comenzar a robustecer mis piernas, mis músculos deshechos por el largo reposo. Pablo jamás, nunca más quiso intentarlo. Si usted queda sin salud o se muere, me decía, yo no querría hacerlo. Para mí lo más importante es mi patoja. Fueron muy largas las conversaciones al respecto. El doctor daba muchas soluciones y seguridades, pero Pablo no quiso intentarlo de nuevo. Y un día decidimos no hablar más del asunto. Decidimos construir nuestra casa. Todos los días nos íbamos a nuestro sitio. Bajábamos todos arañados por la zarzamora. Los trámites de la escritura estaban terminados y estábamos impacientes por comenzar a limpiar todo aquello. Un día Pablo me dice, hoy vendré con un amigo arquitecto que quiero que usted conozca. Era Germán Rodríguez Arias. Yo no quería conocer a sus amigos. Le había pedido que jamás intentara presentarme. Pero este amigo sería quien haría la casa y tenía que conocerla. Se rió mucho cuando vio el letrero. Vivirán subiendo y bajando escaleras, lo pronosticó. La verdad era que nuestro sitio no era horizontal, sino vertical. Eso nos fascinaba. Nuestro amor nos había rejuvenecido. Actuábamos como dos adolescentes. Ahora, cuando escribo estos recuerdos, vivo en esta casa vertical con grandes dificultades, pero no podría vivir en otra. A los pocos días el arquitecto nos llevó un proyecto. Como buen arquitecto miró el sol, la vista hacia Santiago. Pablo miró el proyecto y le dijo, pero qué tontería, ¿cómo voy a estar viendo Santiago? No quiero la vista hacia la cordillera, yo quiero la vista hacia la cordillera. Y le dio vuelta a la casa, se haría exactamente al río. El arquitecto le decía que faltaría el sol y que por ser la parte más elevada tendría más escaleras. Mejor así, respondió Pablo, ponle muchas, pero muchas escaleras. Todo esto iba acompañado por torrentes de risa nuestra que nos medíamos las dificultades. Solo importaba la parte estética. Convivimos en que sería un living y un dormitorio. Eso sería todo por el momento. Yo creía que mi dinero alcanzaría para esta construcción. Comenzaron los trabajos. Todas las semanas veníamos a ver cuánto se había adelantado y ante nuestra desesperación veíamos que todo nuestro dinero comenzaron los trabajos. Todas las semanas veníamos a ver cuánto se había adelantado y ante nuestra desesperación veíamos que todo nuestro dinero se iba en construir para abajo. Este es un terreno de relleno, decía el arquitecto. Hay que encontrar terreno firme. Veíamos zanjas inmensas, montones de tierra y nada de muros. Cuando encontramos el terreno firme empezaron a hacer esos inmensos cimientos y comenzaron por fin a elevarse los muros de nuestra casa. Mi dinero había disminuido bastante. Empezó entonces la venta de todo lo que yo tenía. La angustia de cada semana para pagar a los trabajadores comenzaba el lunes mismo. Pero había algo en nuestra voluntad y también en nuestra suerte que nos permitió salir adelante. Cada semana, Pablo cambiaba los planos del arquitecto, modificaba los detalles y terminó dejando el living con un solo muro. Todo lo demás son ventanas. Discutía con Germán hasta la saciedad. Yo quiero, le decía, que el vidrio llegue abajo, al suelo. Él contestaba, no puede ser, tiene que haber unos 40 centímetros de construcción para colocar los ventanales. Y las discusiones eran infinitas. Cuando estas dos piezas se terminaron y yo lo felicité porque todo me parecía tan hermoso, Germán me dijo, esta ya no es la casa mía, esta es una casa diseñada por Pablo. Cada mueble de esta casa fue diseñada por él. Escogía las maderas, les estudiaba las vetas. ¡Qué divertirnos tanto! Y aquí comienza mi vida en Santiago. Estábamos tan juntos, tan unidos. Yo trabajaba todo el día en mi jardín. No hubo un árbol, una planta que no fuera escogida y plantada por mis manos. Éramos una pareja feliz. Nos veíamos a todas horas. Pablo era como un fantasmita de la casa. Llegaba siempre riendo, haciendo un chiste. A veces entraba muy apurado. Me daba un beso y se iba. Esta sed de vernos, de estar juntos, era cada día más grande. Ese verano iríamos a Atlántida. En sus originales, Pablo la llamaba Datitla. En Uruguay teníamos unos amigos maravillosos que nos dejaron su casa en la playa. Con cuánta ilusión preparábamos este viaje. Llegábamos a una casa acogedora.
Todo era de un gusto exquisito. Estaba en un bosque de pinos y todo el día sentíamos su fragancia. Comenzamos a organizar nuestra vida. Pablo, como siempre, sería el barman, haría los aperitivos y pondría la mesa. Pero no solo se trataba de poner platos y cubiertos, tenía que hacer todos los días adornos distintos. Yo hacía la cocina, preparaba mis guisos que Pablo celebraba con extrema generosidad. En la tarde, con una lista, nos íbamos de compras a los almacenes. Cuánta simplicidad en nuestra vida juntos y cuántas complicaciones para poder disfrutarlo. Después de Capri, era la primera vez que podíamos estar juntos sin separarnos. Estábamos como enfermos de ansiedad. Nos íbamos a nadar a esa agua tibia maravillosa. Pablo no había olvidado lo que aprendió en Saint Angelo, pero yo tenía que nadar a su lado. Nunca pudo vencer el miedo de nadar solo. Me decía, si usted no entra al mar conmigo, se me olvida todo y me voy al fondo. Y lo peor es que así pasaba. Nuestras diversiones eran inocentes. Comenzamos a hacer un herbario de todas las flores silvestres de Atlántida y las pegábamos en un cuaderno. Se lo dejamos de regalo a los dueños de casa, quienes, según supe, lo conservaron por muchos años. En Atlántida, Pablo escribió muchos poemas. En sus originales habla de Gatitla, una palabra inventada. No podía poner Atlántida, porque nadie debía saber que estábamos allí. Estas escapadas que hacíamos de vez en cuando para poder vivir unos días juntos nos daban cada vez más el convencimiento de que jamás podríamos separarnos. Y así siguió nuestra vida. Pasaron los años sin sentirlo. Yo le sacaba las primeras copias de sus manuscritos. Poco a poco fui convirtiéndome en esa secretaria secreta. Y comenzaron también los rumores. Pablo se había traído una amiga italiana que nadie conocía, que a nadie presentaba. Todo esto era cada día más misterioso. Hasta que un día sucedió lo inevitable. Y todo por unas cuantas botellas de vino. Pablo tenía un viejo jardinero. Un día se perdieron muchas botellas de vino que solo él sabía dónde estaban guardadas. Como no pudo justificar esta pérdida, Pablo lo despidió. Ese jardinero era muy amigo del chofer, quien lógicamente era el único de la casa que sabía de mi existencia. Antes de irse Pablo de la casa, el jardinero le habló de mí a Delia, la mujer de Pablo. Esos días los recuerdo como muy amargos para mí. Ella quería que se definiera la situación. Si Pablo no renunciaba a este amor, se iría del Chile. Fueron inútiles los argumentos. Yo no le quitaba nada, ya que cuando llegué a su vida, ellos solo tenían ya una convivencia amistosa. Yo no quería que ella perdiera su calidad de esposa. No me interesaba. Ella, dolida y sufriente, se fue de la casa, embarcándose primero a Buenos Aires y después a Francia. Comienza mi vida de mujer sola. Aquí, sentada frente al mar en este asiento de piedra, tengo miedo. Estoy metida en una tenaza de recuerdos. Veo mi vida estrangulada de una noche a otra noche. Sin paz, sin risa, solo con recuerdos. Poco a poco se percibe como un latido. Son las sombras de la noche que van separándose lentamente. Y yo aquí sentada sin saber por dónde continuar. Arriba me espera una cama muy grande, una cama vacía, para no dormir, ni reír, ni soñar. Una infinita tristeza recorre mi cuerpo. Estoy encogida, como protegiéndome de algo, solo agarrada a mis recuerdos. El frío me ha llegado a las entrañas. Estoy tan helada que casi no puedo moverme. Poco a poco me desenrollo, me siento mineralizada. Parece que miles de años han caído en mis rodillas, en mi cuerpo y en mi alma. Tenía la conciencia clara de mi realidad. Un proceso de liquidación y de ruina me esperaba. Me voy lentamente. De pronto, oigo un ruido, como un susurro de voces apagándose. Me detengo, escucho. No es más que un pino acariciado por la brisa. Subo a mi dormitorio, percibo el perfume de la madre selva. Me siento en su sillón preferido con la nariz pegada al cristal, como examinando la noche. Esta pieza tan familiar ahora me parece desconocida. Esperaba el sueño sin querer dormir. Por fin, unos irresistibles deseos de llorar me agarrotaron la garganta. No hago nada por dominarlos. Lloré suavemente primero, con grandes sollozos después. Me oigo llorar por horas.
Son como olas contenidas, vienen de una parte desconocida mía, de una parte tan profunda, tan íntima. Poco a poco pierdo la noción de mí misma. Juraría que en un momento sentí su beso, sentí su mano sobre mi afiebrada cabeza. Lentamente me fui a la cama, busqué su olor en la almohada. Sentí una frescura bienhechora y rodeaban, como siempre, como las noches de su ternura inmensa, me dormí durante toda una noche y un día. Estaba salvada. Es imposible contar lo que sentí cuando desperté en esa cama. Todo me duele, mis manos están torpes, temblorosas. Pablo me ha dado una fama de mujer fuerte y capaz, dejándose llevar por su flojera para resolver problemas de la casa. Siempre me decía, pregúntele a la Patoja, ella sabe resolver todo. Y ahora estoy vergonzosamente asustada. Son tantos y tantos los problemas que tengo sobre mí, además de esta pena tan grande, de esa orfandad. Todo me duele. ¿Cómo afrontar este mundo que me parece hecho pedazos? Lo mejor de este país ha sido derribado en horas. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo alertar? ¿Cómo evitar lo que aquí está pasando? ¿A quién y dónde? ¿Quién puede ayudarnos? Estamos solos, dispersos. El miedo es el amo de este país. ¿Cuánto durará? Los acontecimientos se habían precipitado de tal forma que me empujaban peligrosamente a un descontrol que ya sentía en el temblor de mis manos. Tenía que darle a mi existencia una forma, una orden para superar esta carrera de obstáculos que presentía sería mi vida. En ese momento iban y venían las ideas más locas, afiebrando mi pobre cabeza. Necesitaba una caparazón impermeable. ¿Dónde encontrarla? Hace mucho que miro el mar. Allí está como siempre, golpeando alegre sobre las rocas. Parece que me convida. Me voy a su orilla. La brisa me azota mi cara, me hace bien. Miro el cielo. Las nubes van viajando, llevadas por el viento que las despedaza con increíble rapidez. Las miro alejarse. Todas me dan el perfil de Pablo, que siempre se va riendo. Me hace mucho bien la broma de esas nubes. El sol empieza a caer. El aire del mar trae olor de algas y yodo del océano. Todo esto, como una bocanada de aromas, me trae a la memoria cómo Pablo defendía a su mano. Según él, no había en el mundo playa como Isla Negra. En una ocasión estábamos en Europa y Pablo me dijo, yo quiero regresar, ya no puedo más de deseo de ver el mar. Una gran carcajada mía le respondió, porque todo esto me lo decía paseándose por la orilla del mar, en Viareggio. Estábamos ahí como invitados. Este año le dieron el premio Viareggio. Él me miró y me dijo, si esto no es mar, ¿no ve que no se mueve, no ruge y además no huele? Esto no es mar. Aseguraba apasionadamente que los mares civilizados de la costa sur no eran mares. Multitud de episodios, disparates, siguen barajándose en mi recuerdo, pero no podré vivir envuelta en recuerdos. Necesito restablecer el orden natural de las cosas. Pero, ¿cómo hacerlo? Vuelvo a la casa, está silenciosa. Me parece que esta casa ya no cantará nunca más. Entro a la oficina, hay una presencia tan viva de trabajo. Las carpetas sobre la mesa, cartas contestadas, otras por contestar. Empecé a mirar algunos papeles. Esto me distrajo y a la vez vi con espanto cuánto trabajo tendré. Debía revisar toda aquella oficina para tener una idea exacta de lo que había que guardar. Sobre todo, comenzaron a quedarme en las manos las memorias. Quemarme las manos, como saldrían de Chile. ¿Con quién darle forma a este libro? Debía ser un escritor. Solo la generosidad de nuestro hermano Miguel Otero Silva, gran escritor, era capaz de afrontar un trabajo como este. Ese día lo llamé por teléfono a Caracas. A mi invitación respondió que no podía venir a Chile por el momento. ¿Qué balde de agua fría fue para mí su respuesta? ¿Cuándo puedes venir?, le pregunté. No sé qué decir, no puedo darte una fecha, me contestó. Mi sorpresa era muy grande. Me fallaba en mi hermano más querido, en quien había puesto siempre una fe ilimitada. Mi sorpresa era muy grande. Me fallaba mi hermano más querido, en quien había puesto siempre una fe limitada. Hubo un silencio. Yo no sabía qué decir, creo que lloraba. Al poco rato me dijo, ¿estás ahí?
Sí, le dije con un hilo de voz. ¿Y por qué no vienes tú y aquí conversamos de todos tus problemas? Es una solución, pero tiene graves inconvenientes, respondí. Yo trataré de resolverte algunos, me dijo. Mañana volveremos a conversar. En la tarde de ese mismo día llegaba a la Isla Negra un enviado de la Embajada de Venezuela para resolver mi viaje y sobre todo para enviar una valija diplomática, todo lo que yo quisiera. Por ello supe que Miguel era senador. El día anterior había hablado con el Congreso en Caracas sobre la muerte de Pablo. Murió del mal de Chile, había dicho.